Muchas personas dicen que la Revolución Mexicana fue un movimiento mexicano que cambió al país. Otras personas dicen que fue un cambio verdadero. Otras personas dicen que fue un movimiento que cambió todo el país para la mejoría. Pero realmente el movimiento de la Revolución Mexicana tuvo éxito, pues la Revolución Mexicana se dio por el descontento de las personas por el gobierno de Porfirio Díaz, principalmente de los obreros y campesinos que eran explotados por sus empresas privadas que los tenían en muy malas condiciones. Porfirio Díaz entró al poder forzosamente por un golpe de estado. Porfirio Díaz se reelegía y el pueblo se cansó de esto. Más tarde, a inicios del siglo XX, el pueblo ya estaba harto de tanta corrupción, ya no había democracia, lo cual Porfirio Díaz había prometido. Empezaron a haber huelgas en las fábricas de que los explotaban demasiado. Porfirio Díaz había prometido que ya no se iba a reelegir en 1910 y esta vez se volvió a reelegir. Las personas de México, enojados por esta acción de Porfirio Díaz, siguieron a Francisco I. Madero, un personaje que tuvo el enojo de enfrentarlo y ser presidente. Francisco I. Madero tuvo acuerdos con Emiliano Zapata, que fue un personaje también muy importante, que peleó por sus hombres para que fueran devueltas las tierras que habían sido robadas por Díaz. Y mucha gente siguió a Emiliano Zapata y a Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, por enojo a que ganara la presidencia, Francisco I. Madero manda a encarcelar a Madero y lo manda a San Luis Potosí. Pero en noviembre de 1910 se alzan en armas y convocan a todos para una revolución. Y así es como empieza la revolución. Ya había aquí dos caudillos importantes. Había un periódico muy importante en ese entonces. Ahora el periódico se llama Regeneración. En ese entonces también se llamaba Regeneración. Sus fundadores eran los hermanos Magón. Eran de clase media. Así es como estaba empezando también el caudillismo revolucionario. ¿Cree usted que después de la revolución hay un gobierno democrático? Pues definitivamente, ¿no? Porque en sí el punto central en lo que giró la revolución no fue pues una democracia, sino más bien la llegada al poder de los caudillos, y quizá el planteamiento inicial de la revolución era democrático, aunque al triunfo de la revolución definitivamente pues no triunfan los principios democráticos. ¿Cree que México necesite otra revolución? Pues es difícil decirlo. Yo creo que las circunstancias actuales están encaminando a que todavía pueda verse, hay alternativas todavía democráticas, bueno, más bien por las urnas, y se deben de agotar esas formas legales, ¿no? Aunque cada vez que hay grupos que no logran un objetivo y que el gobierno no da claridad a sus demandas, esto puede ir exacerbando los ánimos e ir conduciendo a una revolución. Pero definitivamente siento que sí se necesita una revolución, pero que el país no está preparado y no hay un grupo que pueda retomar las demandas de cada uno de los grupos que en este momento tengan una exigencia en cuanto a sus demandas económicas, políticas y sociales. Entonces, para que haya una revolución debe haber
un grupo, alguien que encabece y alguien que retome todas las demandas que se están dando, ¿no? Entonces no lo hay en ese momento, por lo menos no tan visible, ¿no? De un grupo que retome estas demandas. ¿Los objetivos de la revolución se cumplieron todos o solo algunos? Bueno, pues solo algunos, porque era difícil dar respuesta a cada uno de los objetivos, sobre todo si partimos de que no hubo una sola revolución. Hubo varios grupos que tenían su propia forma una propia idea de lo que era una revolución. Entonces, más bien hubo revoluciones regionales. La revolución que planteaba Zapata era diferente a la de Villa la de Carranza, etc. Entonces, los objetivos, si habría que hablar de cuáles objetivos se cumplieron, pues en todo caso se cumplieron los objetivos del grupo que triunfa, Carranza, Obregón y Calles, y que para ellos pues sí se cumplió la revolución, para ellos sí hubo revolución. Había que preguntarles a otros sectores de la población si se cumplieron estos para los campesinos, y además los campesinos del norte de los campesinos del sur es diferente, entonces en realidad pues no se puede hablar, porque además hay que descartar la idea de que haya habido una revolución. Estoy más de acuerdo en que hubo varias revoluciones, o en su caso una revolución interrumpida como lo propone Adolfo Gili. Varias revoluciones. Varias revoluciones, sí, sí, sí. En la actualidad el país está viviendo una crisis, bueno, ha estado viviendo una crisis, ¿no? La revolución pedía democracia, pedía igualdad desde los obreros y la clase media. Cada caudillo quería su idea, tenía su idea, pero pensaba algo, quería algo para todos. Solo ganaron algunos, los de el más alto rango. Solo se logró llegar a cambiar el poder, que fue el gobierno. Actualmente el país no tiene un buen gobierno, no hay democracia. Después de la revolución la pobreza ha aumentado, las tierras que fueron arrebatadas, muy pocas fueron repartidas por la ley agraria, y cada vez hay más explotación, cada vez hay menos trabajo, el gobierno cada vez empeora. Si la revolución pedía algo era que el México mejorara con el tiempo, y no se cumplió, que hubiera democracia, y no se cumplió. Yo creo que si bien lo que esta investigación ha ayudado es que la revolución no cumplió su objetivo. Si el proceso electoral sigue siendo igual y a los políticos les sigue valiendo el pueblo y solo se preocupan por llegar al poder y seguir robando dinero, yo creo que el intento de la revolución fue en vano. Yo creo que la revolución dejó marcado a México y no se logró el objetivo que quería realmente, pero sí pudo haber traído muchas enseñanzas a las demás generaciones de México, como para que los políticos sigan estando en el poder nada más sin preocuparse. Yo creo que en el proceso electoral, si sigue así, México no va a avanzar. Entonces, o tenemos que buscar una nueva forma que no sea el proceso electoral, o simplemente la forma de pensar de nosotros mismos los mexicanos, tenemos que cambiarla, porque si no, el movimiento de la revolución, ¿para qué sirvió? Ya quedó claro que solo para algunos tuvo éxito, no para la mayoría, que son los pobres, que son los de clase media, que son los humildes. Hay que escuchar esa frase que dice que el cambio verdadero tiene que venir. Si el proceso electoral no es bueno, hay que cambiarlo.
Ya no hay que darle más oportunidad al proceso electoral. Solo hay que observar y fijar quién sí y quién no. No dejarse llevar, no dejarse sobornar. Pero eso depende de todos.